Miércoles o, como decíamos, cada 2 semanas, cada 15 días, un miércoles sí, un miércoles no, depende de como vos quieras. Tenemos columna de salud mental, es una alegría poder charlar con la psicóloga Gabriela Bedjan que nos visita aquí en el piso. ¿Cómo le va? Buen día a todos. ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Muy bien. ¿Sí? Súper bien. ¿Contenta? Bueno, así es. me alegra mucho que estés aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de un temazo tremendo. Tenemos siglas. Así es. T. Que se la menciona mucho Sí. porque muchas personas dicen, ay, yo tengo esto, Ajá. ¿no es cierto? Y es el TOC, el famoso TOC. ¿Qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa el trastorno obsesivo compulsivo? Ok. ¿Sí? Vamos a hablar del verdadero trastorno obsesivo compulsivo, porque muchas veces decimos, uy, no, yo tengo TOC porque quiero acomodar las cosas, porque Sí. quiero que todo esté derecho, porque quiero que las No cosas es. estén de cierta forma, que puede ser que sea, pero puede ser que no sea un trastorno obsesivo compulsivo como tal. Sí. ¿Sí? Una cosa es que a mí me guste o que yo prefiera que las cosas estén de cual o cierta forma. Otra cosa es tener un trastorno obsesivo compulsivo, porque cuando hablamos de un trastorno obsesivo, la primera palabra, la T, trastorno, habla de que es algo que nos empieza a condicionar, es algo que de alguna manera termina repercutiendo en nuestra vida, que termina generando un malestar. La persona que tiene realmente un trastorno obsesivo compulsivo no lo disfruta, no es algo satisfactorio, es algo totalmente contrario. Es algo que genera mucha angustia, que empieza a generar muchas condiciones en el día a día, empieza a generar muchas cuestiones disfuncionales en el día a día. Entonces, es importante diferenciar entre preferencias de que yo quisiera que las cosas estén de cierta forma y no me gusta, o hasta capaz me puedo enojar de que, no sé, el plato esté acomodado de esta forma u otra, pero el que realmente tiene un trastorno obsesivo compulsivo lo padece. ¿Cómo funciona el trastorno obsesivo compulsivo? Es un ciclo vicioso en donde primero la persona vive lo que es la obsesión. ¿Qué es la obsesión? Es el pensamiento intrusivo, la imagen, la idea, de alguna manera, o la impulsión de algo que algo está mal. Por ejemplo, el pensamiento de, no, la silla que está allá está desacomodada, está mal, o sea, viene esa idea como algo negativo, digamos, o como que puede generar algo malo, como que hay algo que está mal. A ese pensamiento, a esa obsesión, digamos, se le añade lo que es la angustia, la ansiedad, la irritabilidad, el nerviosismo, de que eso que está ahí está mal, ¿sí? O que yo pude haber hecho algo. O el cerré o no cerré la llave con llave en mi casa, el cerré o no cerré las perillas de gas de mi cocina. Esa es la obsesión, digamos, es la idea, el pensamiento intrusivo de ¿será que hice bien? ¿Será que hice mal? ¿Será que dejé todo cerrado? ¿Será que la cocina está cerrada? ¿Que el gas está cerrado? Esa es la obsesión. Viene la ansiedad, viene la angustia, viene el nerviosismo, viene este malestar y muchas veces después de esto viene lo que se llama la compulsión. ¿Qué es la compulsión? Es la conducta, es el ritual, es eso que yo llevo a cabo para poder aliviar esa angustia que yo sentía. ¿Sí? La compulsión es lo que yo hago para aliviar esa obsesión que yo tenía. Entonces, si yo veo que la silla no está como quiero, capaz estoy en un momento donde no me es tan funcional o no debería o no, o sea, podría esperar para ir a acomodarla, pero necesito ir a acomodarla para estar tranquila, necesito volver a mi casa a ver si ya había o no ya había la puerta de mi casa. Entonces, esa compulsión me genera un alivio, porque ya está, tipo, vi que la puerta está cerrada, vi que la llave del gas está cerrada. Pero ese alivio es un alivio momentáneo. ¿Por qué? Okay. Porque en el transcurso del día va a aparecer otra obsesión nuevamente o la misma obsesión. ¿Será que corroboré bien? ¿No es cierto? Entonces, ese alivio es un alivio momentáneo, pero que nos atrapa, en el ciclo vicioso de que cada vez que yo tengo ese pensamiento, esa obsesión, cada vez que tengo esa ansiedad, tengo que hacer algo. Okay. Para aliviar. Okay. Y ese alivio me lleva como a entender, mi mente entiende que cada vez que tengo una obsesión yo tengo que hacer lo mismo para repetirlo. Y ahí es donde caemos en un bucle de comportamientos muchas veces que nos empieza a condicionar. O sea, son pensamientos y comportamientos recurrentes, indeseables. Totalmente. Y que interfieren con la vida diaria. Eso queda claro. Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces, porque a todos nos puede pasar si ya vi o no ya vi en la casa. Pongo este ejemplo porque es uno de los más.
Qué feo. Ahora, si siempre tengo la misma duda, No. siempre que me quiero ir a dormir, dudo de si tengo o no tengo la cocina cerrada, si siempre que, o sea, es algo que está como una cuestión recurrente. Hoy puede ser la cocina, mañana puede ser el auto, pasado puede ser, si es una cuestión que está constantemente. Entonces ahí es donde empieza a ser disfuncional. Claro. Porque yo puedo estar ahora y realmente decir, uy, no, hoy salí apurada y puede ser que me haya olvidado de llavear mi casa, pero es una cuestión esporádica. Ahora, cuando hablamos del trastorno obsesivo compulsivo, estamos hablando de una cuestión recurrente. Pregunta, calculo yo, del millón. Decime. Es mía, no me capaz, pero bueno. ¿Todos podemos tener TOC? Digo, ¿a cualquiera le puede pintar? ¿O hay alguna razón, quizás una causa, algún traumita ahí de fondo, que es el que genera el TOC? ¿Por qué algunos lo tienen y otros no? Bueno, todos tenemos ciertas predisposiciones y somos más vulnerables a vivenciar o padecer algún que otro trastorno. Quien tiene ansiedad es más propenso también. Normalmente la ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo pueden tener cierta relación. No hay una causa en sí, no hay un motivo, digamos, que uno diga, bueno, por esto la persona es algo que se está analizando, siempre se analizó y se sigue, digamos, estudiando. Entonces, no hay una causa como tal, pero sí hay ciertos factores que son por ahí más que te predisponen, digamos, a la situación, el entorno familiar, el ser criado también en cuanto a la exigencia, esto de querer hacer todo de forma perfecta. Sí. Hay diferentes, es multicausal. Ahora, lo importante es aprender a identificar. El trastorno obsesivo compulsivo se lleva a cabo mucho en lo secreto, porque quien vive el trastorno obsesivo compulsivo identifica que hay una obsesión, identifica que hay algo que el resto no lo va a entender o hay algo que de alguna manera hasta te avergüenza. Entonces las personas con trastornos obsesivos compulsivos suelen pasar años, de hecho es uno de los diagnósticos que más se tarda en identificar, porque la persona pasa años muchas veces implementando o teniendo estos patrones de conducta en secreto, sin que nadie lo sepa, porque de alguna manera identifica que, ¿por qué todo el mundo vive bien, tranquilo y yo todo el tiempo estoy preguntándome si, o sea, son cosas que están tanto en la mente y las compulsiones también, que que otra persona cercana por ahí lo va a identificar o te va a preguntar, pero puede pasar mucho tiempo en que la persona realmente saque a la luz o muestre o inclusive la persona misma identifique lo que está padeciendo. Aparte, el trastorno obsesivo compulsivo no es simplemente la cuestión de la llave, la cuestión del gas. Es algo que puede estar en muchísimas áreas, puede tener con el tema... puede tener que ver, con el tema de la salud, que es el tema de la limpieza, el miedo a enfermarse, el miedo a contagiar a alguien, el miedo a tocar algo contaminado, el miedo a hacer algún tipo de daño a otra persona también, el miedo a ser causantes de una catástrofe, esto de decir, no, mirá, si yo dejé, no sé, el auto mal estacionado y porque dejé el auto mal estacionado pasa un accidente y termina, no sé, hasta falleciendo alguien, porque en la obsesión esos pensamientos vienen, son pensamientos intrusivos muchas veces y la mayoría de las veces catastróficos, digamos, porque de alguna manera es, y bueno, y si me enfermo no pasa nada, pero en la obsesión es, no, pero si toco un objeto contaminado y me enfermo y como que se arma un panorama catastrófico que me genera tal angustia que me lleva justamente a higienizarme, por ejemplo, las manos de una forma clara, de una forma constante que termina haciéndome daño. Aparte, en esa obsesión no conoces el límite y de hecho esto a mí me preocupa o quiero hacer hincapié quizás más en esto de cómo afecta en tu vida cotidiana. Por estar limpiando obsesivamente un lugar, ponele, capaz que te estás perdiendo tiempo, calidad con tus pibes, bueno, no sé. Totalmente. En el afán de querer cuidarlos, en realidad los estás cagando, porque estás quitando tiempo de compartir con vos cosas porque estás todo el día limpiando. Ponele, por dar un ejemplo, ¿no? Y una de las primeras cosas que pierde la persona que está viviendo un trastorno obsesivo compulsivo es la capacidad de disfrutar. Porque estamos tan alerta en que esté todo bajo control, porque la obsesión y la compulsión tienen que ver con esto, con el sentir que puedo y que tengo que controlarlo todo, de que de alguna manera yo tengo que minimizar todo lo que pueda el riesgo a que algo malo me suceda o que algo malo le suceda al otro. Y empieza con cuestiones racionales, como
justamente en pandemia pasó mucho, porque en pandemia se recomendaba que te higienices la mano, se recomendaba que no te saludes con las personas, se recomendaban un montón de cuestiones que eran válidas, digamos, médicamente estaban fundamentadas por la situación en la que estábamos viviendo, pero eso se termina potenciando y de alguna manera termina teniendo eso dominio de uno y uno empieza a perder la capacidad de disfrutar. Bien. La capacidad de poder estar en un espacio relajado, tranquilo, sin tener que estar pensando en si hice algo que puede llegar a dañar al otro. La capacidad de poder vivir relajados en el día a día, porque también una de las cuestiones que aparece en el TOC es el tema de la superstición, de si yo no golpeo 3 veces tal objeto, si yo no sacudo, si yo no me lavo la mano por cierta cantidad de segundos. O sea, es como que empieza a estar todo cronometrado, empieza a estar todo pautado a llenarse el día de rituales y claramente perdemos tiempo. Sí. Una de las cosas que sucede mucho en el trastorno obsesivo compulsivo es el tema de la puntualidad, porque son tantos los rituales que la persona tiene dificultad para ser puntual con las cosas porque no le alcanza el día, y la angustia y el cansancio que tiene una persona con trastorno obsesivo compulsivo es elevado. Entonces es muy importante identificar, es una problemática que encima está muchísimo más de lo que creemos, justamente porque se da en lo secreto. Claro. Se da en lo secreto, entonces nos da vergüenza, lo normalizamos, la persona que tenemos al lado por ahí no se dio cuenta o sabe, digamos, que tenemos, como se le dice, mañas. Tipo, tenemos estas mañas o tenemos estas cosas, ¿no? No quiero hablar de alguien que vive en mi casa, pero... Pero es importante trabajarlo, es importante informarnos, es importante entender lo que nos está pasando, porque también es importante entender de que la vida puede ser mucho más linda. Tengo un mensaje lindo acá, de alguien que nos cuenta una experiencia de una amiga que dice que ella encontró como una manera para empezar a ir sanando y entendiendo, digamos, estoy tratando de resumir desde un lugar más objetivo lo que le estaba pasando. Una de las prácticas que empezó a llevar adelante para que le quite menos tiempo es salir, antes de salir de la casa, filmar y mandarse videitos, que a ella le sirvió mucho con el tema de la llave, de la puerta, de si cerró o no con llave, y el tema del gas, que eran 2 cosas que la volvían loca realmente. Ahora cuando empieza a pensar en eso, revisa su mensajería consigo misma en WhatsApp y ahí puede ver el video que se mandó antes de salir de la casa y chequear sin tener que volverse que sí cerró todo con llave. Bien, esa es una conducta compensatoria, no es una conducta en sí que resuelva. Se utilizan conductas compensatorias en el trabajo de la terapia para ir progresivamente disminuyendo, pero es importante trabajar para poder disminuir en la mayoría en lo mejor, digamos, la mayoría posible de las conductas estas. No necesariamente una persona que tiene trastorno obsesivo compulsivo va a lograr como desaparecer al completo, pero va a empezar a poder relajarse, va a poder empezar a disfrutar, enfrentar esto progresivamente, sí, con conductas compensatorias, porque es justamente enseñarle a nuestro cerebro de que cada compulsión que viene no es real por sí mismo, porque nuestro cerebro viene y dice, uy, no, si no llagaste la puerta de tu casa te van a robar, van a hacer esto, van a hacer lo otro. Y capaz existieron un montón de veces en donde sí dejamos la puerta abierta y no pasó nada y ni nos acordamos y no nos dimos cuenta. Y es a también enseñarle a decir, bueno, a ver, ¿cuántas veces realmente dejaste la puerta abierta? Ninguna, posiblemente. Como aprender a confiar también en esto, es como no darle la potestad absoluta a esa compulsión, a esa obsesión, que viene a nuestra mente, que es ese pensamiento como tal, que es esa idea, esa imagen. Se trabaja, esto es, si una persona tiene trastorno obsesivo compulsivo, es importante que se informe y es importante por sí mismo y por quienes lo rodean que busque ayuda, porque realmente se puede salir, porque realmente de alguna manera uno puede mejorar la calidad de vida, que eso es lo que uno apunta, porque es lo que más se deteriora, la calidad de vida de uno y la calidad de vida del que tenemos al lado. De los demás. Sí. Dice Cari, a mí me pasa con los tuppers y sí, pareciera que puede ser normal, pone entre comillas la palabra normal, que con los tuppers en la alacena uno tenga cierto orden, pero noto que cuando otro lava, seca y guarda no lo hace de la forma en la que lo hago yo y me siento mal. Bueno,
podríamos estar hablando de algún trastorno obsesivo compulsivo, ¿cómo no? Como una cuestión de Claro, si rutina, pasa de solo hábito, con de eso, gustos, porque claro. una cosa es que te sientas mal, otra cosa es esta angustia, esta ansiedad, esto como que algo malo puede pasar, porque en el trastorno obsesivo compulsivo está muy asociado a esto de que algo malo puede pasar si esto no sucede. Sí, si esto no se da de cierta o cual forma. Claro, porque está ese miedo constante de que justamente, fíjate que está muy arraigado al tema de la salud, al tema del peligro, al de dañar a alguien, al romper algo, al esto de volver hacia atrás pensando, uy, ¿no será que lo que dije e hice pudo haber generado algún efecto mariposa que termina desencadenando en algo negativo en el otro? Entonces, tiene que estar este factor, digamos, normal, no es que tiene que estar, pero normalmente está este factor de un desencadenante catastrófico si esto no sucede, porque, a ver, personalmente también me gusta que los cuchillos y los tenedores estén de cierta forma, pero ya tiene que ver como una cuestión de orden o de estructura o de gusto. Es como, no sé, si vienen mis amigas a casa y lo acomodan de una forma diferente, y bueno, no me va a gustar, pero no pasa nada. Después se van y los pongo como yo quiero, digamos, y ya está. Pero ya es más una cuestión de preferencias. Entonces, habría que ver. Puede ser que sea, como puede ser que no. Hay que ahondar. Sí. Y creo que es importante esto. El TOC, la T, habla de un trastorno. Claro, ahí es donde... Habla de una cuestión que nos condiciona, habla de una cuestión que nos desgasta, una cuestión disfuncional, habla de una cuestión que no podemos controlar nosotros por nosotros mismos, es una cuestión que en el día a día nos empieza a repercutir negativamente. Entonces, creo que también es importante que si identificamos que tenemos a alguien, algún amigo, algún familiar, que está vivenciando esto, que no lo hace por placer, que no lo hace por gusto meramente, sino que la persona lo está sufriendo. Claro. Entonces también acompañar, buscar ayuda, porque como siempre decimos, somos nosotros quienes tenemos que tomar las decisiones para corregir, para cambiar, para buscar ayuda, para crecer y para mejorar. Pero también entender al otro, al que lo está padeciendo, porque yo sé que es agotador vivir con alguien con TOC, digamos. Es agotador vivir con una persona o estar en constante contacto con una persona con TOC, porque claro, porque todo está condicionado alrededor de esto, pero es entender que la persona no la está pasando bien con eso, no lo hace de gusto, no lo hace de placer, no lo hace por diversión, no lo hace simplemente porque quiere sino que lo está padeciendo. Es un monto de angustia muy alto el que vive la persona. Repito, no es para... como de alguna manera posicionar a la persona en una situación de víctima, pobrecito y lástima, sino es para comprensión y de alguna manera también ayudar o incentivar a que busque ayuda y pueda esta persona también aprender a gestionar estas conductas. Bueno, si hay alguien con TOC del otro lado, ¿cómo puede avanzar en esto? Bueno, en principio con la terapia, obviamente. Gracias. ¿Estás con turnos? ¿Cómo está este 2025? Este 2025, estaba por si 2027. El otro día ya escribí 2027, no sé por qué. ¿Qué pasa? Pará. Como que encima no está pasando rápido el año, estoy con que es 2027. No me pregunten por qué, porque no tengo ni idea. Este 2025, volvamos al presente. Sí. Tengo algunos turnos, tengo algunitos, así que escríbanme y se acomoda. Por ahí la disponibilidad es un poquitito más restringida porque todos los pacientes vuelven con sus actividades y demás, entonces están todos más o menos ubicados. Claro. Pero hay algún que otro espacio libre, así que pueden escribir. Pasa que en vacaciones, viste, fingen demencia y después cuando vuelven al ruedo dicen, a la pucha, ¿cómo hago para lidiar de vuelta con esto? Sí, no, y también los horarios también ya empiezan a estar un poquito más ajustados, ya el que antes podía en cualquier momento ahora tienen ciertos horarios específicos, entonces hay que armar ahí una especie de crucigrama con la agenda, pero se hace un espacio. Gaby, en las redes sociales, ¿cómo te encuentran? Bien, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como psicóloga Gabriela Betjan, y me pueden escribir al WhatsApp en el número 3625-185619. Muy bien, dice alguien aquí, ¿qué piensa la psicóloga de esta frase que escuché? No hay que buscar ser feliz, sino sentirse orgulloso de uno mismo.
Bueno, si Son me muy- siento... Qué amplio, chicos, paren un poco. Es amplio también. Me tiran el término felicidad hasta ahora. Que claro, un miércoles Largo. a las 11 de la mañana, claro, porque capaz sentirme orgullosa de mí es mi concepto de felicidad. Y sí. En Lo que pasa es que la consecuencia. búsqueda de la felicidad es una cosa permanente, inabarcable, La felicidad inagotable. tiene que es ver como- con los momentos y tiene sí. que ver también con el resultado final de las cosas en sí. Siempre va a haber algo que no esté bien, siempre va a haber algo que no esté como uno quiera y no por eso uno va a dejar de ser una persona feliz o no por eso uno... También hay que ver qué es lo que uno busca y en dónde uno encuentra la felicidad. Sí. Justamente, si uno encuentra la felicidad en el perfeccionismo, Bueno. va a complicarse un poco el asunto porque siempre que algo no sea perfecto y no voy a ser feliz, entonces, y las cosas normalmente nunca son perfectas, entonces también es reevaluar eso, qué es la felicidad para cada uno, Sí. digamos. Bueno, yo en el último tiempo a mí me sirve de pensar en este concepto de que la vida es injusta. Punto. Te quedó la frase del Me libro quedó del libro que hablábamos. La vida es injusta. Punto. Cuanto antes lo aceptes, mejor. Mejor. será. Listo, ya está. Es así. La vida no, siempre siempre te va a faltar 5 para el peso. Y digamos. entender eso nos ayuda a la resiliencia, porque Exacto. si no es como que nos quedamos enfocados en el problema, en lo que no está, en lo que falta, en lo que sale mal. Y claramente nuestra perspectiva de vida va a ser lo negativo, va a ser lo que no está, va a ser la injusticia. Sí. En cambio, si yo acepto que la vida es injusta, sí, hago mi duelo, hago mi proceso, hago lo que necesite hacer respecto, valido mis emociones, porque siempre tenemos en cuenta eso. Pero también es como nos volvemos a rearmar. Bueno, esta es mi realidad, esta es mi está. situación. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer con lo que tengo? Correcto, tal cual. Bueno, Así es. otro día hablamos de la felicidad si tienen ganas. Gaby, gracias por haber venido. A ustedes. Un placer, como siempre. La columna de salud mental en libertadigital.com.ar. Club Social. Estás en la plataforma digital más importante del Chaco. Si quieres tener la mejor información del Chaco, www.libertaddigital.com.ar. La plataforma digital de Radio Libertad. Estás en libertad.